3 de la tarde con 13 minutos y en este momento le doy la más cordial bienvenida a la doctora Araí Vela. Ella es médica uróloga y vamos a hablar acerca de algunos de los problemas que existen, que se presentan en los niños, en los adolescentes y también en los hombres adultos a nivel de los testículos. Buenas tardes, Araí, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Gis. Encantada de estar aquí para servir. Muchísimas gracias. A ver, ¿es verdad que el varón tiene algunas dificultades en su desarrollo natural, especialmente a nivel de los órganos genitales, testículos y pene? ¿Es así, Araí? Sí, es bastante frecuente encontrarse con alteraciones en los testículos y en el pene, en los genitales en general, pero sobre todo el peor problema es que se diagnostican de manera tardía y esto puede conllevar a complicaciones. Entonces es muy importante que cualquier cosa que sea alejada de lo normal, de lo natural, se consulte a tiempo, porque un problema como un testículo perdido dentro del abdomen o un testículo que no ha descendido a tiempo, y esto se considera, por ejemplo, antes del 1 año y medio, puede traer un problema más severo como, por ejemplo, el tumor de testículo. Esto es debido a que aumenta la temperatura en el testículo, debido a que el testículo está metido dentro del abdomen, y esto triplica las posibilidades de que se haga un tumor en el testículo. Es decir, el niño, el varón, nace con los testículos que, sin que hubiesen descendido del todo, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Explícanos, por favor. Bueno, en realidad el movimiento del testículo a lo largo del desarrollo embrionario depende mucho del efecto hormonal. El testículo es evidentemente dependiente de las acciones de las hormonas masculinas y de la falta de acción, sobre todo de las hormonas femeninas. Entonces, hay una porción del testículo que lo que hace es tirar el testículo hacia abajo y fijarlo en el escroto en un trayecto normal. Pero en un momento determinado, cuando este testículo, y se ha visto por estudios recientes, no responden de manera adecuada al influjo hormonal, pues el testículo es como sordo y no sigue su camino habitual hacia el escroto. Por lo tanto, se queda en uno de los trayectos o en uno de los sitios de su trayecto habitual. Por ejemplo, el conducto inguinal, por ejemplo, dentro del abdomen y con mucha más suerte a la salida del escroto. Esto se llama criptorquidia. La criptos quiere decir desconocido y orcos, testículo. Entonces, el desconocimiento de la presencia del testículo en el escroto no es un evento normal ni se puede esperar mucho tiempo, porque el incremento del calor lesiona el testículo. Correcto. Entonces, ¿esto a qué edad uno ya debería contemplar si el testículo tuvo el descenso natural? Desde el nacimiento. El niño debe tener sus testículos dentro del escroto. Y es más, es importante que las madres sepan que para evaluar a un niño es importante que esté dentro de una tina de agua caliente, de tal forma que el escroto se relaje y los testículos puedan descender. Porque habitualmente con el frío los testículos tienden a recogerse, a aproximarse al cuerpo, y esto es porque hay un mecanismo de regulación térmica. Quiere decir, el testículo siempre está 1 grado menos del resto del cuerpo. Así es, eso es para que se funcionen bien las células que forman los espermatozoides, las células que alimentan a los espermatozoides y las células que producen la testosterona dentro del testículo. Correcto. Pero el momento en que el testículo es sometido a temperaturas elevadas o a estrés, se acerca al cuerpo. Esto es perfectamente normal. Lo que no es normal es que el testículo no esté en el escroto en un ambiente cálido, como es una tina con agua caliente o cálida, el niño relajado y sin llorar, y cuando el niño está de pie. Entonces, el momento en que el niño está de pie, uno le pone de pie, el testículo debe descender igualmente hacia el escroto.
Si esto no ocurre, hay que consultar rápidamente. Y los científicos han investigado que después del 1.5 años de edad, las lesiones del testículo ya empiezan a ser irreversibles. Entonces, por esto es la rapidez. Tiene que ser muy temprano el diagnóstico, ¿verdad? Así es. Ok. Las consecuencias entonces de esto, ¿cuáles podrían ser si es que no se detectará a tiempo? Pues realmente estos testículos criptórquidos, sobre todo los que están en el abdomen, triplican la posibilidad de presentar un cáncer de testículo en la adolescencia. Esto quiere decir, la frecuencia de cáncer de testículo es mucho mayor entre los 15 y los 25 años. Una edad muy temprana. Muy temprana. Es un cáncer de los varones jóvenes. Pero dentro de este rango de edades, quienes más frecuentemente presentan el cáncer de testículo son aquellos que han tenido criptorquidias abdominales, es decir, el testículo perdido no diagnosticado dentro del abdomen. Correcto. Ahora, si es que esto es lo que ocurriera, si es que se determina que el testículo no ha descendido apropiadamente, como acabas de explicarlo, Araí, ¿cuál sería el tratamiento apropiado en edad tan temprana para un niño? Si es que esto depende de la cuestión hormonal, ¿cómo lo abordas apropiadamente? De inicio y hace mucho tiempo se utilizaban estimulantes hormonales como la gonadotropina. La gonadotropina ahora se ha visto que no necesariamente desciende el testículo, y esto porque lo escucho mucho en la consulta, las mamás que dicen, pero si recibió hormonas hasta los 4 años, el testículo debe estar bien, aunque no bajó, pero debe estar bien. La verdad es que el papel de la gonadotropina es favorecer la protección de las células que van a desarrollar más tardíamente los espermatozoides, pero de ninguna manera la gonadotropina se asocia al descenso directamente. El testículo que tiene problemas no desciende adecuadamente, y ciertamente cuando uno realiza una estimulación puede mejorar las condiciones de este testículo de que sobrevivan las células. Exacto, hasta antes del 1.5 años de edad. Después del 1.5 años de edad hay que tomar una conducta quirúrgica y descender rápidamente ese testículo para evitar que se lesione más de lo que ese testículo ya podría haber venido lesionado. De acuerdo. Ahora, ¿qué efectos, o existen más bien dicho, algún efecto secundario, por ejemplo, en la administración de la gonadotropina en niños de edad tan temprana? Realmente es un efecto protector. Yo estoy de acuerdo. Es muy difícil encontrar en el Ecuador la gonadotropina para realizar protección testicular. Mas, sin embargo, uno con criterio, absolutamente, si es que uno se encuentra con un paciente que tiene un testículo en el abdomen, por más que uno utilice gonadotropina, no va a resolver el problema. Exactamente. Mejores respuestas se ha visto en aquellos testículos que ya están emergiendo hacia el escroto, pero esta no es la solución. Yo oriento a mis pacientes a que consulten rápidamente si sobre todo el testículo no ha sido localizado, pesquisado y está dentro del abdomen. Es necesario que haya una evaluación quirúrgica para poder salvar el testículo del paciente. Muy bien, esto entonces es lo que se conoce como criptorquídea, así nos has dicho, ¿no es cierto? Este testículo desconocido que se ha perdido de alguna forma y no ha logrado hacer su descenso al escroto. ¿Qué hay del varicocele? ¿Qué significa varicocele, Araí? Bueno, varicocele viene de dos raíces, varicos, que son las venas, y cele, que están metidas dentro de una cavidad. Los testículos tienen varias cubiertas, pues entre dos cubiertas que se llaman las túnicas vaginales se alojan estas venas normalmente. ¿Cómo así túnicas vaginales? ¿Cómo así vaginales? Es el nombre de estas túnicas, no tiene nada que ver con la vagina absolutamente, pero se llaman así las túnicas del testículo. Entre estas túnicas se alojan no solamente las venas. ¿Son capas? Sí, capas, exactamente, capas que cubren al testículo. Entonces, esta entidad, esta enfermedad o esta patología, o actualmente llamada variante de la normalidad, no es más que una dilatación de las venas.
para que tenga una orientación, como las varices de las piernas, las venas del testículo también se vuelven varicosas. Esto es producto de una malformación congénita. Habitualmente las varices, las venas tienen unas válvulas que lo que hacen es ayudar como una especie de palas a subir la sangre hacia el corazón. En el momento en que estas válvulas son anormales, pues la sangre lo que hace es no subir totalmente y más bien retrocede y se encharca. Esto provoca también que se dilaten entonces estas venas. Al dilatarse estas venas, encharcada la sangre, se ha postulado muchas teorías también de incremento del calor que favorecen a la lesión del testículo, sobre todo del desarrollo del testículo. Entonces, estas varices... Es decir, no existe suficiente sangre. Más bien, la sangre está encharcada. Está no detenida, se mueve, está detenida, así es. Es igual al proceso de las varices. Ahora, ¿qué pasa cuando esta entidad es diagnosticada en la infancia y en la adolescencia? Pues es necesario evaluar que si estas varicosidades o estas dilataciones de las venas, este ensanchamiento de las venas se presenta de manera precoz, hay que también resolverlas quirúrgicamente, ligando estas venas para que deje de encharcarse la sangre y teniendo pleno conocimiento que como son venas y el testículo necesita de este drenaje venoso, entonces el cuerpo generará nuevas venas a partir de los 2 o 3 años después de la cirugía. Entonces, la solución es temporal. De ahí que últimamente, no es últimamente, pero hace 10 años se decidió que la cirugía del varicocele o la ligadura de las venas debe realizarse únicamente en los varicoceles muy grandes, en los varicoceles en los niños pequeños o en los adolescentes y en aquellos varicoceles en los cuales se ha visto la relación de infertilidad con varicocele. Esto quiere decir... ¿El varicocele puede ser la causa de la infertilidad? He aquí la aclaración. La infertilidad es una definición muy compleja respecto a lo que significa fecundar o no fecundar. El varicocele sí altera parámetros del semen, quiere decir, hay anormalidades en el examen del semen, detectados y relacionados a varicoceles grandes, muy grandes, grado 4. Los varicoceles grado 1 y grado 2 no necesariamente producen alteraciones en los parámetros seminales. Los parámetros que se alteran son el movimiento de los espermatozoides, sobre todo, y en algunos casos, muy pocos casos, una disminución de la normalidad o de la cantidad de espermatozoides normales que puede haber en el semen, sin que necesariamente sea el varicocele el causante de estas alteraciones, pero sí coadyuvante de estas alteraciones. Por lo tanto, como urólogos y como especialistas, hay que juzgar muy bien quiénes son los pacientes que deben operarse y quiénes no, puesto que el varicocele no necesariamente se relaciona con la infertilidad y sí con las alteraciones de los parámetros del semen. Correcto. Ahora, ¿esto en qué etapa de la vida se puede diagnosticar mayoritariamente? O sea, ¿cuándo tú tienes más pacientes que dicen que vienen aquejados por esta condición? Pues en la adolescencia. Realmente en la adolescencia es cuando más se diagnostica el varicocele y los síntomas que tienen. El varicocele es asintomático, no tiene. Aunque muchas veces se ha relacionado con dolores del testículo, y es por el dolor del testículo que en realidad no es el testículo el que duele, sino un pequeño órgano que le rodea al testículo que se llama epidídimo. Cuando el epidídimo se inflama, entonces provoca dolor. Y en la exploración de este dolor uno podría encontrar en un 60% la asociación a varicocele, pero el varicocele no debe doler.
Hay una cosa importante. Ni tampoco es observable entonces, porque dices que está dentro de estas túnicas. Es palpable. Cuando ¿Se puede mirar? Se puede mirar cuando es grado 2, grado 3 y grado 4. Cuando es grado 1 solamente es diagnosticable por ecografía, por el Doppler del testículo. El Doppler es un estudio de flujos sanguíneos en el eco. Entonces, a través del estudio del eco, Doppler, nosotros podemos diagnosticar los varicoceles que se llaman subclínicos, es decir, los que no son detectados por el examen físico que realizamos habitualmente los urólogos. Ok. Si ustedes tienen consultas sobre este tema, amigas y amigos, pueden llamarnos al 243-9231 y también pueden enviar sus mensajes de texto al 9098 a través de cualquier teléfono celular. Tenemos en esta tarde la presencia de la doctora Araí Vela y hablamos acerca de los problemas que pueden surgir en el desarrollo de los niños y adolescentes, especialmente en los testículos. Volvemos enseguida. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Retomamos nuestra conversación con la doctora Araí Vela y quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en www.sonorama.com.es y a alguien que nos está sintonizando en la ciudad de Roma, en Italia. Muchísimas gracias. Un abrazo a Valerio que escucha nuestro programa. Araí, te pido que uses los audífonos porque tenemos una llamada en vivo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Sí, a las órdenes. Estamos llamando desde aquí, desde la ciudad de Loja. En primer lugar, quiero felicitarle por ese gran programa de ayuda a nivel nacional que tienen para toda la sociedad. Muchas gracias. Y soy una admiradora de estos programas que dan en esta radio, porque nos ayudan muchísimo con la juventud, con la gente adulta. Y sobre todo en esto de ginecología y tantas enfermedades que se pegan. Verá, yo quería consultarle sobre un hijito que tengo de 24 años. Ajá. Él es un joven soltero estudiante. Verá, hace 15 años le salieron unos chupos en las nalgas, como 7 chupos. Y ya nosotros le ¿Qué son chupos, perdone? Le pusimos una penicilina y se curó, pero ahora nuevamente a los 24 años otra vez le produce. ¿Qué son chupos? Discúlpeme, ¿nos puede explicar un poquito? Son como unos granitos hinchados con materia, con postema, así más o menos. Uh-huh. Y eso le salió a los 15 años. Hicimos ver con un ginecólogo y nos dijo que era una pequeña infección a las nalgas, nada más, y que nos dio una penicilina, que le pongamos, se le curó, pero nuevamente ahora a los 24 años le ha producido otra vez en las nalgas. Ok, muchísimas gracias por su consulta y por su llamada desde la ciudad de Loja. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan allá en el sur del país en 103.7 FM. Araí, ¿qué puedes inferir de lo que nos cuenta la señora? ¿Qué se puede deber esta situación de su hijo? Tal vez, no es mi especialidad, pero desde tal luego. vez esté es una relacionada. cuestión dermatológica, parecería. Yo pienso que sí, que debe estar relacionada con algún problema de los folículos, que son como una especie de vasijas en donde se produce el sebo y también el sudor. Y cuando se obstruyen estas vasijas, pues el sebo y el sudor no pueden expresarse, no pueden salir, y la piel no puede respirar, y por lo tanto los gérmenes empiezan a producir el pus y las infecciones de la piel. Yo le sugeriría que consulte un dermatólogo porque tal vez también tiene tendencia a hacer acné en la cara. Dermatología, esa es la especialidad que le conviene, mi señora. Buenas tardes, me dicen acá en el 9098, ¿por qué salen quistes en los testículos? ¿Y estos podrían desencadenar en cáncer? Esa es una excelente pregunta y siempre me la hacen mis pacientes angustiados porque creen que deben operarse los quistes. Yo quisiera explicarles que los epidídimos son unos órganos que rodean a los testículos. Epidídimo. No puedo resistir la tentación de decirlo así. Es una palabra tan graciosa. Epidídimo. Sí, la verdad que sí.
Pues estos epidídimos son una especie de ovillos enormes de conductos y dentro de esos ovillos hay unos canales por donde viajan los espermatozoides a ser madurados. El epidídimo también tiene una función importantísima en la defensa del testículo, es decir, todas las bacterias que caminan por la uretra del pene, la uretra es el conducto que saca la orina hacia el exterior y que saca el semen hacia el exterior, pero también las bacterias pueden ascender por la uretra, meterse hacia la próstata y a la uretra prostática, y desde este lugar hay unos conductos que se llaman deferentes que van a conducir también las bacterias desde la uretra prostática hacia los epidídimos. Entonces, cuando hay muchas bacterias, hay muchas reacciones de defensa provocadas por el organismo. El momento en que llega una bacteria al epidídimo, inmediatamente el organismo produce leucocitos, que son las células que van a defender al organismo, y los leucocitos, al comerse a las bacterias, van a provocar una reacción similar a la que ocurre en la piel, pus. Y esto va a obstruir los conductos del epidídimo. Pero el epidídimo no muere, el epidídimo sigue produciendo sus sustancias, y si es que están obstruidos los conductos, esas sustancias van a seguirse produciendo sin tener a dónde salir. Por lo tanto, los quistes son el producto de esta obstrucción. Esta defensa que hace el epidídimo. Exactamente. Entonces, no se vuelven cáncer si son quistes. Ojo, no es lo mismo tener un quiste que tener un tumor. Claro. Ya. Entonces, si es que es un quiste, lo que hay que hacer es buscar el origen de ese quiste, que generalmente es una infección prostática y una infección en toda la vía seminal. Y esa infección, una vez tratada, ¿hace que estos quistes desaparezcan o los quistes ya se instalaron allí y ahí se quedan? Sí, lastimosamente los quistes que han crecido ya no desaparecen, pero uno sí puede evitar que sigan creciendo más quistes. Estos quistes pueden llegar a tener tamaños considerables y muchas veces requerir cirugía si el paciente necesita esa cirugía, pero no porque estos quistes se vayan a hacer cáncer en algún momento, no tienen nada que ver. Soy portador de BPH, me dicen. Me hice todos los exámenes y no tengo verrugas, pero a mi esposa la contagié. Ya le operaron y salió bien. ¿Cómo hago para volver a tener relaciones con ella y no volver a contagiarla? BPH quiere decir virus del papiloma humano, ¿no? Así es. Bueno, esta es una infección viral que nunca se va a quitar ni de la esposa, ni del esposo, ni del hombre, ni de la mujer. Cuando el virus del papiloma se instala en el organismo, ya el virus no se cura. Lo que se cura es la enfermedad provocada por el virus. Esto quiere decir la enfermedad en el cuello del útero, que habitualmente, dependiendo de su gravedad, será desde una pequeña curación o crioterapia, y eso ya es cuestión ginecológica, y en los varones las lesiones microscópicas. Habitualmente los urólogos lo que hacemos para facilitar el tratamiento es realizar la circuncisión, que es retirar el tejido excedente que recubre el glande o la cabeza del pene, como habitualmente se lo conoce, para disminuir la superficie en la cual podrían vivir los virus. El virus vive en un medio húmedo, y como todos saben, el prepucio al cubrir el glande está provocando esta humedad que es apta para que viva el virus. Si nosotros retiramos el prepucio, pues favorecemos a que el virus, más bien no tenga dónde instalarse. Dónde crecer, exactamente. Y el momento en que el virus ya no puede expresarse como una enfermedad en el pene, es mucho más difícil que este mismo esposo reactive la enfermedad en su pareja, o que la persona que no tenga esposo pueda reactivar una enfermedad o contagiar
a otras parejas. Pero ojo, que una vez que el papilomavirus ha sido diagnosticado, no es que se ha curado del virus, Exacto. se ha curado de la enfermedad. Lo saludable es utilizar preservativo la mayor cantidad de veces posible. Y si es que van a concebir, si es que van a tener bebés, es importante que ambos estén curados de la enfermedad, tanto en el pene, que no haya lesiones de papilomavirus ni microscópicas, como en el cuello del útero en la mujer y en la vagina también. Pero, ojo, que esto no quiere decir que el semen no contenga virus. Es decir, que como bien has dicho antes, esto no se va a curar, pero sí las manifestaciones externas, ¿no es cierto? Y la prevención viene de la mano de la utilización del preservativo. Así es. Ok. Me dicen, buenas tardes, en el 9098, ¿me pueden aclarar una duda que tengo? Dice, estoy casada, nosotros no tenemos hijos, ¿y qué tiene que ver un esperma que tiene un 40% menos de lo normal? Es 50% en este caso, a ver, tiene un 40% menos de lo normal. En este caso, ¿hay infertilidad? Somos de Cuenca, nos dicen, desde Cuenca nos escriben este mensaje. Si me pueden dar el nombre al final, me encantaría, porque así me dirijo a ustedes por su nombre. No me queda muy clara la pregunta, no sé si te dice algo esto, Araí. Bueno, me está hablando de parámetros seminales anormales. Tal vez quiera decir algo del número de los espermatozoides o dice, del movimiento. Tiene un 40XX menos de lo normal, es 50XX en este caso. ¿Hay infertilidad? Tal vez tenga mucho, tal vez se refiere a la motilidad, al movimiento del espermatozoide. Sí, que óptimamente el 50% de los espermatozoides deberían estarse moviendo de una manera efectiva. Pero hablar de infertilidad es complejo, como había empezado esta conversación. Realmente yo tenía un profesor que era infertólogo y que nos decía a nosotros, basta tener un espermatozoide ágil, normal y que tenga un potencial fecundante adecuado para que el varón no sea infértil. Uno de esos millones. Eso decía mi maestro, exagerando, por supuesto, claro. Pero es importante que sepan que el potencial de fertilización no tiene nada que ver con números. Okay. Y así muchas veces se ha visto varones que tienen porcentajes bajos o límites y que han fecundado perfectamente. Entonces, el potencial de fertilización puede verse alterado en aquellos que tengan parámetros seminales normales. Por eso es muy importante hacer una evaluación de especialidad tanto a la mujer como al varón para definir si es que realmente hay un problema, porque además un solo examen de semen no puede diagnosticar una subfertilidad o una disminución en parámetros seminales, porque mucho depende de cómo el varón se haya comportado en el momento del examen. Si estaba con estrés, si es que había eyaculado antes, si es que estaba con alguna gripe 15 días antes, si es que había hecho mucho ejercicio. Es decir, estos elementos pueden alterar de alguna manera los parámetros seminales sin que signifique que haya una subfertilidad. Me dicen también en el 9098, Araí. ¿El papiloma solo se transmite por relaciones sexuales o por otros medios? Nos saca un poquito del tema, pero vale la pena aclarar. Sí, vale la pena. El 3% de las posibilidades de transmisión del papilomavirus pueden ser extrasexuales totalmente. ¿Qué quiere decir? Usando instrumental médico contaminado, compartiendo ropas contaminadas, usando jabones contaminados, tomando en cuenta que solamente 4 horas podría vivir el papilomavirus en un ambiente inerte. No es el virus como las bacterias. Las bacterias no necesitan de las células humanas ni ninguna célula para vivir. Claro. El virus sí. Entonces, si el virus no encuentra albergue rápidamente, se elimina. No es que usted planchó la ropa contaminada con papilomavirus y al día siguiente va a seguir el virus ahí. Pues no. No pasa eso. Okay. Ahora, yo te pregunto algo. Los traumatismos, una patada,
un golpe, una caída en una bicicleta, un accidente en lo que el niño o el adolescente o un hombre adulto incluso tienen un golpe, un traumatismo a nivel de los testículos, ¿qué consecuencias puede tener? Pues la pérdida del testículo puede ir desde un pequeño hematoma, por ejemplo, una pequeña lesión que puede resolverse sin provocar una gran alteración de la función del testículo. Puede haber trombosis de las venas del testículo, de estas que yo te mencionaba. Puede haber una lesión de la arteria del deferente o una lesión de la arteria del testículo, causando isquemia. Esto quiere decir falta de oxígeno o de llegada del oxígeno al testículo, por lo tanto muerte del testículo. Y dependiendo de la intensidad del golpe, también la ruptura testicular y la destrucción total del tejido testicular, lo que nos podría llevar posteriormente a tener que retirar ese testículo. Lastimosamente los golpes hay que evaluarlos con mucho cuidado, porque además las lesiones traumáticas de los testículos, aunque no han sido relacionadas con el tumor testicular, y ojo, esto se escucha también muchísimo, sí pueden verse relacionadas con una pérdida total de la función del testículo. Muy bien, entonces, yo lo que quisiera preguntarte es, Araí, ¿qué significa un testículo retráctil? ¿Qué quiere decir esto? Ya, el testículo retráctil no es más que la presencia de este testículo normal en su constitución, pero que tiene estas fibras que le fijan al escroto, tal vez demasiado cortas. Muchas veces se ha confundido el testículo retráctil con los reflejos escrotales muy intensos, cosa que suele suceder hasta los 6 años de edad. Antes de los 6 años de edad, el escroto de los niños es muy reactivo. Tú le tocas e inmediatamente se retraen los testículos y se aproximan hacia el cuerpo. Pero el testículo retráctil ya es una alteración que tiene muchísimo que ver con este medio de fijación que lo que hace es orientar el testículo hacia el escroto. No es una criptorquidia porque tiene el testículo está habitualmente colocado en el escroto, no está perdido, no está desubicado, pero sí es un testículo que sube y baja y tiene muchísima movilidad. En muchos casos, pasados los 6 años, es necesario fijar estos testículos, porque el riesgo que corren estos testículos es de torcer su cordón, y el momento en que se tuerce el cordón que suspende al testículo dentro del escroto, está lleno de venas, de arterias y el conducto deferente, que es el que conduce los espermatozoides hacia el exterior. Y ese es el que hace que suba y baja. Ese es el que podría, relacionado con este otro elemento que le fija al escroto. Correcto. Entonces, si es que no fijamos este testículo, pero después de los 6 años de edad, entonces corremos el riesgo de que se tuerza y de que lesionemos entonces el testículo al cortar la irrigación arterial. Ya no llega sangre, se muere el tejido testicular y el niño pierde el testículo. El diagnóstico de este testículo retráctil, ¿cómo se hace? Habitualmente la mamá refiere que uno de los testículos se sube violentamente. Entonces hay que orientarle a la madre que esté pendiente por si el niño siente dolor. Okay. Cuando el niño tiene dolor intenso en el testículo, es importante que no transcurra mucho tiempo entre el dolor o el episodio del dolor y la evaluación médica, porque contamos con 4 horas para preservar el testículo, con 6 horas para ya tener el 30% de nuestro testículo perdido, y con 8 horas para saber que el 80% de nuestro testículo ya no va a funcionar. Entonces es importante hacer el movimiento rápido. Cuando el niño tiene dolor, cuando ya se nota que el testículo se ha elevado y cuando el niño puede presentar náuseas, vómitos, un cuadro muy severo que inclusive este dolor se puede irradiar hacia el abdomen. Entonces hay que acudir inmediatamente para destorcer este cordón y aliviar la falta de
de llegada de sangre al testículo. Me dicen en el 90-98, varias veces me duele el testículo después de tener relaciones sexuales. Es como que se hiciera un nudo y es muy doloroso. ¿Qué puedo hacer? Esto es bastante frecuente cuando hay presencia de elementos inflamatorios y bacterias dentro de los epidídimos y de la vía seminal. Ajá. Lo más importante es hacer un descarte de infecciones en la vía seminal, porque estos dolores del testículo sí pueden ser un signo importante de un inicio de una complicación como la epididimitis aguda o la orquitis aguda o la epididimorquitis aguda o la prostatitis. Entonces, ojo a los varones, no es que son asintomáticos, es que pasan por alto este tipo de síntomas que no son para menospreciar. Ok, le duele, pero haga algo para resolverlo, busque ayuda profesional prontamente. El uso de la bicicleta. ¿Los ciclistas tienen algún problema específico dada la posición en la que practican el ciclismo o no? Bueno, realmente el estar mucho tiempo sentado lo que favorece es que los músculos del área del periné, el periné es lo que se encuentra entre los testículos y entre el ano, ese es el área del periné, y para estar sentado hay que contraer esos músculos. Todo el cuerpo necesita de un tono permanente para estar en esta posición. Ahora, por sobre estos músculos del periné está la próstata. Si la próstata no tiene ningún problema, no va a pasar nada. Pero si la próstata está inflamada, congestiva, con bacterias, entonces sí va a haber posibilidad de que la persona tenga dolor en el área, dolor en los testículos e inclusive llegar a tener molestias para orinar muy parecidas a aquellas que uno las relaciona con los hombres mayores y la enfermedad de la próstata, pero son inflamaciones o congestiones agudas, activas y molestias eyaculatorias como de las que hablaba el señor de antes. Cuando era adolescente, me dicen, yo me masturbaba y al terminar esa masturbación me dolía mucho en la eyaculación, me dolía mucho el testículo. ¿A qué se debía eso? Probablemente a lo que estoy diciendo. No solamente la presencia de bacterias puede causar una inflamación en el testículo, en los epidídimos y en toda la vía del semen y de la próstata, sino también la disminución de las eyaculaciones. De ahí que uno oriente tanto a los varones a que se masturben si no tienen una pareja estable, pero la necesidad de eyacular es para la próstata como la necesidad de orinar es para la vejiga. Hay que limpiarla y hay que aliviarla. Entonces, muchas veces las congestiones prostáticas que no son bacterianas son por falta de eyaculación y son en los jóvenes que realizan esta práctica con un poco de temor a enfermarse de los pulmones, del cerebro, del corazón, pelos en las manos. Exactamente, que tengan tumores y cosas, o que se vayan a volver psiquiátricos, obsesivos, es decir, todos que generen una adicción a la masturbación. Todos estos temores hacen que los varones no lleguen a tener una salud prostática adecuada. Ahora, esta congestión de la próstata, ¿cómo lo experimentan los hombres físicamente? ¿Cuál es la sensación? Yo siempre les explico a mis pacientes que los dolores de la próstata son como un sol, ¿no? Hay dolor en la punta del pene o dolor en el bajo vientre o dolor en la pelvis, dolor en el recto y ano, dolor en el periné, que es esta área entre los testículos y el ano, y dolor en los testículos. En todas esas zonas puede doler o molestar y tener el varón una sensación como de pesantez en estas áreas. Puede haber dificultad para orinar, urgencias para orinar, disminución de la fuerza del chorro de orina y hasta ardor al orinar cuando los varones se toman un par de cervezas. Alteraciones en la eyaculación como ardor eyaculatorio o dolor eyaculatorio o dolor en los testículos después de eyacular o extremada dificultad para iniciar la micción o el orinar después de que han tenido la eyaculación. Lesiones en el pene se pone rojo o hay una secreción grumosa blanquecina alrededor del glande.
todas estas manifestaciones clínicas que pueden desaparecer inmediatamente después de un par de días, o de un lavado, o de una crema, o de un analgésico, son ya signos de alarma de una congestión prostática y más bien dicho, o mejor dicho, seminal. Uh-huh. Ok, ¿alguna recomendación final de tal forma que las personas que nos escuchan ahí tengan claridad en cómo proceder en caso de que tuvieran alguna duda al respecto? Lo más importante es dudar. Uh-huh. El momento en que el paciente o su padre o su madre dudan, hay que consultar. Después, sin temor, hablar a los niños. Tantas veces hemos dicho, es más difícil enseñarle a un niño a tocarse los testículos o a orientarle a la masturbación que entregarle un preservativo. Así es. Pues ahora es importante que el niño sepa cómo son sus testículos, que el dolor no es normal, que no debe haber bolitas, que no debe haber lesiones en el pene. Todos estos detalles de comunicación hace que el diagnóstico de las enfermedades y de estos procesos sea precoz y por lo tanto tratables y manejables. Sí. Muy bien. Araí, te agradezco muchísimo por tu presencia en el programa y como siempre por el aporte valioso que haces al difundir estos conceptos que yo confío en que orientan positivamente a nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, es siempre un honor estar aquí. La doctora Araí Vela, médica uróloga, nos acompañó hoy. Para quienes me están pidiendo el número telefónico de ella de contacto, es el 247-7639. 247-7639. Gracias, amigas y amigos, por esta semana que se nos termina ya. El próximo día lunes estaremos aquí a partir de las 15:05. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Un abrazo grande a todas y todos. Que aprovechen para compartir en familia, para hacer actividad, ojalá física, al aire libre, si es que el clima lo permite y si es que no. Tiempos de calidad, de afectos a nivel de la familia. Padres, hijos, es necesario que nos digamos cuánto importamos el uno al otro y que podamos generar esos espacios de comunicación y de confianza. El día lunes los espero. Soy Gisela Echeverría. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces.